poniendo de pie, por favor, para que le demos lectura a la palabra del Señor. Y si ya lo tienen en cabina, pónganoslo por favor para que lo podamos leer. Y esta va a ser una palabra de mucha bendición sobre nuestras vidas en esta tarde. ¿Ya lo tienen ahí? Amén. Póngase de pie, por favor, para que lo leamos. Si no lo ha encontrado, lo tenemos en pantalla en esta tarde. Y quiero que todos juntos lo leamos para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Póngase de pie. Dice la palabra del Señor así todos juntos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez más. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La última vez. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en la tierra de nuestros corazones. Que sea una semilla, Señor, que dé un fruto al 30 o al 60 o al 100%. Según, Señor, en la manera que nos dejemos, Señor, que esta tarde la recibamos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú nos bendigas en gran manera. Por Cristo Jesús, amén. Tome su lugar en esta tarde. Sean bienvenidos todos a los que nos ven también en la transmisión. Que Dios bendiga sus vidas. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado. Y hace 8 días, domingo pasado, veíamos que Dios quiere un sacrificio vivo y santo. Estuvimos viendo acerca de lo que en un momento dado es que nosotros debemos de dedicar nuestra vida ¿a qué? ¿A qué? A servirle ¿a quién? Ok, debemos de dedicar nuestra vida. Si Dios ha sido bueno con nosotros, levanten la mano quien dice Dios no es bueno. Bueno, entonces levanten la mano quien dice Dios es bueno. Ok, entonces si Dios es bueno, vamos a dedicar nuestra vida en servirle, ¿sí? Número 2, vimos que vamos a dedicar también nuestra vida en hacer lo que a Él ¿qué? Le agrada, ¿sí? Y veíamos que estas dos cosas son muy importantes porque el servicio y hacer lo que a Él le agrada nos lleva a adorarlo de la forma correcta, ¿ok? Adorar a Dios no quiere decir que cantes bonito. Mi hermano Ale, muchas gracias. Gracias, mi hermano Ale. Es el humo. Quién sabe de dónde sale tanto humo, pero... Ok, gracias, mi hermano Ale. Entonces, adorar no es cantar, no es tocar un instrumento. Adorarlo es dedicar nuestra vida en servirle y dedicarnos a hacer las cosas que a Él ¿qué? Que a Él le agrada, ¿ok? Hágase una pregunta en esta mañana. ¿Qué de estas dos cosas que el domingo pasado vimos las aplicó durante la semana? Pregúntese un momento si usted está haciendo lo que a Él le agrada. Si usted está dedicando su vida en servirle a Él, lo felicito. Pero hoy vamos a ver en esta mañana algo muy importante, que es cambiar la manera de ser y de pensar. Cambiar la manera de ¿qué? De ser y de pensar. ¿Se podrá? Claro que sí. Aunque usted tenga 20 años en adelante, sí se puede cambiar. Todo depende de cómo nosotros queramos ver lo que Dios dice en su palabra y hacerlo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Bueno, le voy a leer el mismo versículo ahora en la traducción viviente. Y miren, este versículo dice de esta forma, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios,
para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a hacer en esta tarde 3 cosas muy importantes. ¿Cuál es la primera? Aprender a no imitar lo que los demás hacen. La segunda, dejarnos renovar nuestra mente para que se cumpla la tercera, conocer qué es lo que es agradable para Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces la primera nos va a llevar un tiempecito de analizarlo en esta tarde porque somos muy buenos imitadores. Somos muy buenos personas que nos dejamos influenciar. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Si tú te dejas influenciar por lo malo, algún día vas a ser peor de la persona que te dejaste influenciar. Es muy importante entender este concepto, ¿sí? Porque si no lo entendemos nosotros, mis hermanos, muchas veces no vamos a comprender qué es lo que muchas veces nos llevó a hacer lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos hábitos, ¿sí? Hay gente que al levantarse va, se lava la cara, se peina, ¿verdad? Porque no le gusta estar lagañoso. Pero hay gente que le dice, a mí no me interesa eso, ¿verdad? Yo me paro así, yo creo que me veo al espejo, me veo bien y esa es su costumbre, ¿sí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, hay quienes les gusta desayunar muy temprano. Hay quienes apenas van dando las 12 del día y apenas se van acordando que tienen que desayunar, ¿ok? Todo eso de alguna forma fue la práctica de lo que en un momento dado de nuestra vida la estuvimos desarrollando, ¿ok? Sin embargo, fíjese que bien, que durante la época de los años 60, años 70 y todavía parte de los 80, México fue invadido por la lectura, pero no lectura buena, no lectura buena. De ahí que se empezó a desarrollar una costumbre en nosotros que de repente cuando llegábamos y cada semana puntualmente la gente buscaba en los puestos de revistas, apóyenme en cabina por favor con las fotos que te mandé, David, y estas fotos muchas veces nos hacían soñar. Ahora, diga conmigo, se vale soñar. ¿Cuántos dicen se vale soñar? Ok, algunos de ustedes se aventaban todo el tiempo el pecado de Oyuki. Se las paso porque hay gente que la vio, ¿no? Ahí vemos a una japonesita, ¿verdad? Con un marín, ¿sí? Espérame, no tan rápido, espérate, ya, regrésate por favor. Otra vez, al pecado de Oyuki. Ok, un tipo güero, ¿sí? Así alto, ojos azules y todo eso. Bueno, mexicano ya no calificaste. Ya se perdió ahí todo en ti. Y bueno, y hermanas mexicanas tampoco ustedes se calificaron. Si tienes ojos rasgados, chance y sí. Pero ¿qué? Eso no se da mucho. Ok, ahora fíjese bien. Fíjese, al principio del siglo pasado, ¿sí? Al principio del siglo pasado, ¿sí? Bueno, más bien al finales del siglo de los años 800. Y después de los años 900, Japón es una de las culturas que han sido ejemplo de cómo se empezaron a desarrollar y hoy es una potencia. Pero al principio del siglo pasado, de los años 900, Japón ni tenía en un momento dado un ejército, ¿sí? Y sin embargo, esta historia, pónganmela por favor, no me la quiten, quiero que se les quede bien grabado porque hoy va a tener que salir muchas cosas de estas de su vida, ¿sí? En esos tiempos, ¿sí? Cuando llegaron a querer tener un ejército, los japoneses invitaron a un país que les enseñara cómo usar todo el armamento que les iban a vender, ¿sí? De hecho, tenemos una película que se llama El último samurái. Si usted la ve, es una de las historias de cómo un capitán les enseña y les da clases a los soldados japoneses para que ellos empiecen a formar un ejército. Todos en un momento dado, sí, veíamos la leyenda de los samuráis, todo ese tipo de cosas, los ninjas, ¿verdad? Y los chavos hasta luego se ponían así una capucha, tengo apariencia de ninja, quién sabe, chance y todo. Bueno, entonces todas estas cosas que de repente llegaron, ¿sí? Hubo una escritora famosa en México que se llamó Yolanda Vargas Duche,
Yolanda Vargas Dulce incluso no solamente hizo historias de amor, también se dedicó a hacer historias que en un momento dado nos causaron risas, como Memín Pinguín, ¿sí? Es una historia de un negrito que vive en la colonia Roma y de repente tiene unos amigos y que se destacan por ser travesuras, ¿ok? Algunos de repente las llegábamos a ver y llegamos a tener esto, pero no podía faltar este tipo de historias en la casa. ¿Sabe por qué? Porque empezó a haber una cultura que se llamó la cultura de la ficción. ¿Qué se trataba? De que en un momento dado la gente se empezaba a idealizar que en algún momento dado iba a llegar un rubio, ¿sí? Así, ojos verdes, que están bien nacos, porque los mexicanos tienen un color más bonito, y que las conquistaran, o que por lo menos, ¿sí?, pudieran llegar a tener una apariencia así. Y no solamente eso, la que sigue ahora sí, por favor. En cabina, ayúdenme. No, la otra. Después apareció, ¿sí?, una mujer llamada Rubí. Hasta el nombre, ¿no? Suena. Y cara así de malvada. Feminista la mujer. ¿De verdad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo todo eso? ¿Yo la leí? Sí, sí la leí. Mi mamá fue compradora compulsiva. No solamente mi mamá, también otras. La que sigue, por favor, ¿sí? Y si la apariencia no les gustaba, esta sí, por lo menos, así como que seducía, ¿sí? Como que de repente alguien quiere tener, no importa, que nos manden, pero con tal de que así sea, que nos mande, ¿ok? Bueno, muy bien. No solamente eso, sino que también tuvimos gente hasta de color. Perdón, hasta brujas también llegaron a ser buena onda. La historia de este personaje, ¿sí?, es una historia que sale de los gitanos. No, jinetes no, gitanos, de los gitanos. Una historia también de amor de una muchacha que también se enamora, ¿sí?, de un muchacho así de buen bigote, barba partida, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, alto, pero era una mujer que adivinaba la suerte. ¿Y sabe qué sucedió? Que en un momento dado, sí, nosotros veíamos, bueno, ok, hasta no importa si yo soy de esas, pero con tal de que me tope a alguien así. Pásenle la otra, por favor. Por favor, allá en cabina, ayúdenme. ¿Sí? Y por último, una mujer de color. Seductora, ¿sí? Seductora. Se enamora de un marinero que cae porque su barco se destruyó en alta mar, llega como náufrago, ¿sí? Pero se encuentra al amor de su vida. ¿No le suena algo así como que en un momento dado, como que de repente hoy muchas personas no se han podido quitar un estereotipo de este tipo de cosas que ha sucedido? ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque no es malo que usted anhele a formar una gran familia, que usted anhele a ser mejor, que usted anhele a llegar a encontrarse en el camino alguien que le ayude a su vida. No es malo. Lo malo es muchas veces que nosotros no salimos a vivir la realidad, y la Biblia se encarga de que nosotros aprendamos a vivir nuestra realidad. ¿Ok? ¿Está aquí mi hermano en esta tarde? Ok, vamos a ver si es cierto lo que nosotros podemos hacer en esta tarde. Y lo primero que vamos a aprender en esta tarde es aprender a poner en práctica la palabra del Señor. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio 18 es uno de los pasajes que cuando nosotros lo vemos en la palabra del Señor, este libro abre un panorama a una generación, ¿ok? Pero para entender lo que nosotros veíamos, vamos a ver en este libro, del libro de Deuteronomios, tenemos que comprender también muchas cosas que si después quieren se las paso. Pásame las tabletas que te mandé también, por favor, de Deuteronomio, David. Por favor, para que lo veamos. Acaban de diseñar un concepto de cómo estudiar cada libro de la Biblia. Son 66 en total, ¿sí? Pero pásame, por favor, el de Deuteronomio, David, por favor. Deuteronomio, el quinto, por favor. Ok, en esta parte, fíjese bien, si usted lo ve,
nosotros vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, el número 34 marca los capítulos que tiene el libro de Deuteronomio, ¿sí? Y que es una parte del Pentateuco. ¿Quién lo escribió? Dice, la autoría se atribuye a Moisés, pero no hay información precisa sobre la fecha, ¿ok? Ahora, ese es uno de los libros que tiene algo muy, muy en particular, ¿sí? Que nos enseñan, el resumen del libro es muy importante verlo, dice, la jornada por el desierto. Los primeros capítulos le recuerdan a una generación que está a unos días de entrar a la tierra prometida, por qué estuvieron 40 años en el desierto. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Es muy importante entender cada libro de la Biblia, porque si no los vamos a confundir, ¿sí? Entonces, el libro de Deuteronomio ya no fue para todo el pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque cuando ya está este libro, ya la mayoría de los que salieron de Egipto ya habían muerto. ¿En dónde? En el desierto. Número 2, ¿sí? Moisés recuerda lo que Dios hizo. Número 3, el código de Deuteronomio. Número 4, bendiciones y maldiciones. 5, discurso final sobre la, ¿qué dice? Alianza. Y 6, muerte de Moisés y la elección de Josué como su sucesor. ¿Es interesante? Claro que sí, ¿ok? Pero vamos a ver uno de los capítulos de este libro que es muy importante entender, ¿sí? ¿Ya lo tienen en el capítulo 18? Por favor, vámonos ahí. Dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué es lo primero que el pueblo de Israel tiene que hacer cuando va a conquistar la tierra prometida? ¿Un holocausto? ¿Sí? ¿Un altar? ¿Ofrendas? ¿Qué es lo primero que va a hacer? No contaminarse. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 12 según la traducción viviente? No imites. No imites. ¿Sí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Por eso es bien importante que nosotros aprendamos cómo el Señor le marca al pueblo de Israel una forma en que ellos pueden ser diferentes. Por eso se los vuelvo a decir. Versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas que dice. Versículo 10 dice: ni sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Qué interesante es, que quiero que usted se dé cuenta de esto, mi hermano, que lo primero que Dios le marca al pueblo de Israel, le recuerda en los primeros capítulos los 10 mandamientos, si usted lo estudia bien. Pero ya cuando dice Dios, ya tienen como base los 10 mandamientos, ahora les voy a decir de qué tengan cuidado. Dice, no van a aprender a hacer. ¿No van a aprender qué? A hacer. Y empieza a mencionar todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Todo lo que tiene que ¿qué? Que ver con el ocultismo. Y mire, hoy se está abriendo un panorama de que la gente está queriendo llevar a la práctica si Dios con declararlo, con mencionarlo, con decretarlo, lo va a bendecir. Muchas de esas prácticas caen en lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Dios es bien claro. La bendición de Jehová es la que enriquece, pero dice, pero no añade tristeza con ella. ¿No añade qué? Tristeza con ella. En el medio político, por ejemplo, ¿sí? Se da mucho de que la gente hace cosas desagradables a los ojos de Dios, y no importando qué precio se debe de qué, de pagar. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces el Señor le dice,
Todo lo que el diablo te va a pedir, va a querer una paga. Y va a querer a tu hijo, ¿y a quién más menciona? Y a tu hija. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y le dices, no vas a consultar. ¿No vas a qué? A consultar quién te adivine. La diferencia entre lo profético y la adivinación es mucha, mis hermanos. Lo profético tiene que ver con algo que Dios dice y tiene que ser certero. ¿Sí me está entendiendo? Y Dios te lo revela. Dios te da seguridad. Y en la hechicería o en la brujería o en la adivinación es algo que no viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Qué se menciona al final de todo esto? De no consultar ni a agoreros. Lo último que se menciona, ¿qué es? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Sabe por qué? Es más peligroso de lo que usted se pueda imaginar. ¿De dónde viene todo eso? ¿Se acuerda cuando fue destruida la humanidad? ¿Con qué se destruyó? ¿Con qué se destruyó? Con agua, ¿sí? ¿Y qué le pasó a toda esa gente que fue acabada? ¿Qué tenía? Estaban todas, ¿qué? Contaminadas. De ahí salieron espíritus inmundos. ¿De quiénes eran esos espíritus inmundos? De personas muertas. ¿Sí se están dando cuenta de lo peligroso que es esto? ¿Sí? Hay gente que lo toma muy a la ligera todo este tipo de cosas. Por eso el Señor le tiene muy claro al pueblo de Israel la práctica acerca de todo esto. Abres un portal a una dimensión que puede traer total y ruina a una familia, no solamente a una persona. Y viene muchas veces de generación a generación a generación. ¿Por causa de qué? De no poner atención lo que Dios nos dice y llevarlo a la práctica. ¿Sigue aquí conmigo en esta tarde? ¿Sí? Ahora vamos a ir con los demás versículos, porque eso es bien interesante. Versículo 2 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que llevar? La práctica. Todo lo que no tenga que ver con la palabra del Señor no viene de parte de Dios. Así de simple. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, ahora, una de las cosas que es muy importante entender es escudriñar la palabra del Señor y no hacer lo que se hace. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Génesis capítulo 1. Génesis 1, mis hermanos. ¿Cómo se empieza una persona a contaminar? O cómo una persona empieza a llevar a la práctica lo que estamos hablando. Génesis capítulo 1, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor, pero la serpiente era astuta. ¿Quién era astuta? La serpiente, dice. Más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, ¿de qué? Del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, ¿podemos qué? ¿Podemos qué? Comer. Póngame atención en esos dos versículos, porque esos dos versículos, ahí está la clave de esto. Ok. Dice la palabra del Señor que Dios pone al hombre y a la mujer, ¿en dónde los puso? En el huerto. Y el Señor le dio todo para ellos. ¿No es cierto? Génesis capítulo 1. ¿Estamos aquí? Ok. No, estoy recordando nada más lo del capítulo 1, donde lo pone el Señor, que es lo que les dice: enseñoréense sobre la tierra, júzguenla, sojúzguenla, porque ustedes van a ser los que participen de todos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, póngame atención en esto. En el capítulo 2 se vuelve a narrar otra vez la historia de la creación. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Pero Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice: de todos los árboles pueden comer. ¿De todos los qué? Árboles pueden comer, menos del árbol
que se llama árbol de qué? De la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. ¿Alguien alguna vez ha llegado al mercado a decir, oiga, me vende un fruto del bien y del mal? ¿O de la ciencia, del conocimiento de lo bueno y de lo malo? No existe, ¿o sí? No existe. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice la palabra de Dios esto? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Todo lo que hable acerca, muchas veces tenemos que aprender a diferenciar que muchas cosas en la Biblia son simbólicas. ¿Son qué? Simbólicas. No se pierda ahí, por favor, y vámonos a Salmos capítulo 1, por favor. Salmos capítulo 1. Salmo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, pónganme atención en esto. Dice, bienaventurado que, y cuando dice aquí la Biblia varón se refiere hombre y mujer, ¿ok? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos. ¿De quiénes? De malos. ¿Qué es lo primero que menciona? El consejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo vas a practicar si lo pones, si lo oyes y lo haces. Número 2, ni estuvo en camino de qué, ni en silla de qué se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día. Versículo 13 es la clave, dice, será. ¿Quién será? ¿Quién será? El hombre, la mujer, que está haciendo caso a los dos primeros ¿qué? Versículos. Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Entonces la misma Biblia se responde a todo eso. ¿Sí? Cuando el Señor le dice al hombre y a la mujer que no coman de árbol, es que es algo que en un momento dado abre algo a lo bueno o a lo malo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Saben por qué razón Albert Einstein sale huyendo de Alemania? Porque él lo querían hacer que en un momento dado les revelara su fórmula para la destrucción de todo el mundo. Y él decía en un momento dado, ¿sí? En la película Oppenheimer, ¿sí? Que quizás eso no lo podían controlar y podían destruir toda la humanidad. Entonces, un conocimiento mal usado hace daño. Un conocimiento que en un momento dado Dios le puede dar a una persona, por ejemplo, cómo hacer dinero, le puede hacer daño a una persona y traerle maldición no solamente a una persona, sino a toda una familia. Hay familias malditas por causa del dinero. Hay hermanos peleándose herencias por causa de ese tipo de cosas. Entonces, lo que en un momento dado pudo haber sido una bendición, ahora se convierte en una ¿qué? En una maldición. ¿Sí? Y el Señor le dice al hombre cuando lo pone en el capítulo 2, de todos los árboles pueden comer, menos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y del árbol que está en ¿qué? ¿Qué dice? En medio, que es de la vida. Nada más ellos comieron de la ciencia del bien y del mal. La misericordia de Dios es tan grande que los saca del huerto para que no alcancen el árbol de la vida y vivan condenados para siempre. ¿No es un Dios grande? ¿No es un Dios maravilloso que nos permite en algún momento dado llegar a nuestro fin para que tengamos un reposo? Claro que sí, mi hermano. Por eso es muy importante entender qué es lo que sucede y que cuando alguien te da un mal consejo, rápidamente tú tienes que alejarte de eso. Pablo le dice a Timoteo, huye, no le está diciendo impon manos, ponte de rodillas, ¿sí? Abre tu Biblia, ¿verdad? No, huye de los deseos. Hay otra versión que dice de las pasiones juveniles, huye. Hay gente que en un momento dado juega tanto con eso.
que al final de cuentas cede y cae en las redes por no entender lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Aquí conmigo en esta tarde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el escenario de la tentación? Vámonos a regresarnos ahí. ¿Ya se entendió entonces qué estamos hablando? Ok, Génesis capítulo 3. Ahora, vamos a ver el versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis, ¿qué? Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué vio la mujer? Que el árbol era, ¿qué? Para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban, ¿qué? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. ¿Qué sucedió en esta historia? Ellos en un momento dado llevaron a la práctica algo que Dios les había dicho que no era bueno. ¿Y qué es lo que se consuma aquí? Un acto de desobediencia hace que salgan. ¿De dónde? De la presencia de Dios. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? De la presencia de Dios. De lo que en un momento dado ellos tenían como un conocimiento bueno, ¿sí? Después de desobedecer a Dios, al comer un conocimiento de lo bueno y de lo malo, entonces los hizo estar equivocados toda su vida, mis hermanos. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra en Romanos 12:1? Dice, no practiques, no las lleves a cabo. Porque cuando tú lo haces en un momento dado, hay gente que fue nada más una sola vez que probó una droga y hasta el día de hoy no ha podido salir de eso. Así de sencillo. Hay gente que vive endeudada, mis hermanos, porque una sola vez le dio por apostar y hoy se ha vuelto un ¿qué? Un adicto a estar en ese tipo de juegos. Hay gente que nada más algo le salió bien, entre comillas, por decir una mentira, que hoy la mentira es parte de su práctica de todos los días. Hay gente que vive acerca de lo que es el fraude, viven por el fraude, y así ha sido porque eso es lo que en un momento dado han llevado a la práctica. Por eso es que cuando Dios los confronta y les hace ver su pecado, lo primero que hacen es justificarse. ¿Es qué? Justificarse. ¿No sucedió eso en el huerto? ¿No? ¿Sí? La justificación. ¿Por qué llega usted tarde cuando hay culto? Ay, es que usted no sabe, es que mire, el metro se le ponchó la llanta. Y empezamos a buscarle excusas. Hay gente que llega todos los días tarde al trabajo. ¿Sabe cuál es su excusa? El tráfico, el chofer. Se descompuso la camioneta. ¿Sí? Es que Indios Verdes está todo saturado. ¿Y qué sucede? Eso ha llevado cautiva su mentalidad. No lo puede soltar. Por eso es muy importante entender lo que Dios le dice, le enseña a la gente. ¿Sí? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no practiques lo que esas naciones hacen. Hay muchos cristianos que dicen, pastor, pero si los demás lo hacen, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Qué importante es que sí nosotros entendamos esto en esta tarde. Ok, vamos a ver un ejemplo más que es muy importante que nosotros lo veamos. Ok, ya estamos aquí en una generación que va a entrar a la tierra prometida. Dios le dice esto, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, ¿por qué nosotros tenemos que buscar la raíz?
la raíz de donde suceden las cosas. ¿Ok? Hace rato yo le hablaba acerca del libro de Deuteronomio, pero los 5 primeros libros son importantes. El Génesis para conocer el origen, el Éxodo para saber cómo salió el pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Pero hay uno de los libros muy importante, ¿sí? Si usted lo lee detenidamente se va a dar cuenta, ¿sí?, que el pueblo de Israel ya en un momento dado está en el desierto. Pero en el capítulo 11 de Números vamos a encontrar una de las historias. Capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13 de Números nos va a hablar de gente que estaba tan contaminada, que por esa razón ellos no pueden ser bendecidos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok. ¿Usted cree que la vida en Egipto ha de haber sido fácil? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. No, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ellos ya tienen una contaminación en su vida. Ok, ¿ya lo tienen en Números 11? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Esto ya no era la primera vez. Esto había sucedido en Éxodo también. Sale el pueblo de Israel, cruzan del otro lado y lo primero que le dicen, aquí nos vamos a morir de hambre. Aquí no hay agua como la que hay en el Nilo. Aquí no hay agua como la que hay en Coacalco. ¿Sí? Y empiezan a quejarse. Y la queja, mis hermanos, muchas veces te va a traer desgracia a tu vida. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, y lo oyó. ¿Quién dice? ¿Ya lo tienen ahí? Ok, Números 11:1. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora, ponga atención en el versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Qué dice que tuvo? ¿Quién tuvo un vivo deseo? ¿Quién es? La gente que extranjera. O sea, que algunos de Egipto cuando vieron las obras de Dios dijeron, vámonos. No, el Dios de estos cuates, chido. No manches, hizo unas maravillas acá. No, hombre, imagínense nada más. Pero cuidado, cuidado. Cuando alguien hable en contra de lo que Dios dice en su palabra, te puede contagiar. Porque dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer? ¿Qué dice? Carne. Se los voy a leer en la traducción viviente. Si no tienen la traducción viviente, bájela por favor. Dice la traducción viviente, dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Abre un poco más el panorama. Y el pueblo de Israel también comenzó a, ¿qué dice? A quejarse. ¿Te puede contagiar a alguien? Mi hermano, no te puedes sentir superhéroe. Aprende a depender siempre de Dios. Siempre, mi hermano. Acuérdate de ese texto que dice la palabra del Señor, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Aprenda, mi hermano. No, es que mire, pastor, yo eso hasta a ciegas lo hago. Aprende a depender de Dios, mi hermano. Porque alguien te puede contagiar. Abres un panorama. La gente iba caminando por el desierto y de repente empezaron a ir que los extranjeros dijeron, no hombre, ¿te acuerdas de esas carnes asadas que teníamos allá? No hombre, manjar. No hombre, esos empapelados de que sacábamos
de mojarras del mar Rojo, no, del mar Nilo. No, hombre. Aquí ya comían nada más maná que salía que caía en la noche. Por eso vamos a ver lo que dice. Versículo 5 dice: ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿El qué? El apetito. Muchas veces el enemigo lo primero que te va a querer hacer ver es que la palabra de Dios no es suficiente para tu vida. Hay gente que lo que vimos hace rato dicen: es que mira, métete a buscar ahora esto y aquello, y se meten en una de tantas porquerías que el enemigo los engaña y las empiezan a practicar. Eso es cierto, mis hermanos. Oiga, pastor, pero si mencionan a Dios en sus invocaciones. Pero acuérdense que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de... Porque en aquel día me dirán: Señor, hasta en tu nombre echamos fuera demonios. Pero ¿qué dice el Señor? Yo les voy a decir: apártense de mí, malditos, hacedores de maldad. ¿No es cierto? El maná es la representación de la palabra de Dios. Jesús dice: yo soy el maná que descendió ¿qué? Del cielo. Yo les traigo la palabra de Dios a su vida. Es que importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos. Ahora yo le hago una pregunta en esa tarde. Las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios te trae a tu vida, ¿crees que Dios las quiere retrasar, o que en un momento dado diga: no, hasta que fulano de tal sea perfecto se las doy? ¿Usted cree que Dios es así? No, mi hermano, no. Dios es un Dios de amor, de compasión. Pero Él siempre está dispuesto nada más que una persona aprenda algo. Obediencia, obedece. Moisés: ve a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto. Ya está Moisés en Egipto. Empieza a enfrentarse con los problemas que hay. Ahora Moisés ya va con más de 1 millón de personas y ve un mar atravesado. Y el Señor le empieza diciendo: Moisés, no clames, levanta la vara, usa la vara, Moisés. Muchas veces queremos ser ese Moisés. Ver los mares abiertos, ver el maná descender, ver cómo sale agua de la piedra. Pero lo único que tenía Moisés es que obedecía, mis hermanos. Y Dios siempre va a utilizar algo para que te bendiga: su palabra. No hay otro medio, mi hermano. No es el libro de fulano o de sutano, es su palabra, mi hermano. Es que hay gente que en un momento dicen: no, es que mira, hay un pastor que está revelando que las oraciones de esto y de aquello. No, mi hermano, no. ¿Quieres la oración de ejemplo? Mateo capítulo 6. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes orarán así. Ustedes orarán así: Padre nuestro que estás ¿en dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga a nosotros tu reino. Pero ahí es donde mucha gente se queda, porque cuando decimos hágase tu ¿qué? En el cielo como en la tierra. No, Señor, en el cielo tú mandas, pero en mi casa ni el marido ya manda. Es en serio, mi hermano, y diabólico. En mi casa manda mi mujer, los hijos, el nieto.
Un chavito de 2 años trae de cabeza un hogar. Hágase tu voluntad en el cielo, ¿como qué? Como en la tierra. Y danos el pan de cada. No dice de cada 8 días. Todos los días Él suple nuestras necesidades. Ahora yo le hago una pregunta en esta tarde. ¿Le costará trabajo a Dios sanar su enfermedad? No. Porque es la voluntad de lo que se hace en el cielo como en lo que se hace en la tierra, mi hermano. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo conoce una persona la voluntad de Dios? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué? Sirviéndole. ¿Y qué otra cosa? Obedeciéndolo. Porque esa es la voluntad de Dios. Conozcan la voluntad de quién. Que es agradable, que es perfecta. Tú tienes que terminar con una relación que a Dios no le gusta. Es que está re chulo, pastor. Me trae de cabeza. Pues sí, ya se notó. Sí, mis hermanos. Hombres que pierden la cabeza por una mujer. Relaciones que a Dios no le agradan. ¿Sigue aquí? Bueno, la cambio tantito. De repente se ríen, de repente se quedan todos serios. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta tarde? Lo que a Dios le agrada, mi hermano. Pero ahí empieza la forma de cambiar la ¿qué? La mentalidad. ¿Dónde se empiezan a contagiar el pueblo de Israel? En el capítulo 11 de Números, con los extranjeros. Ya Dios les había dado el maná. Ahora el capítulo 12, si usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta de que no solamente los débiles, Aarón y María, murmuran contra Moisés. Y cuando ya la situación de verdad a veces ya empezó a avanzar, lo que vamos a ver a continuación del capítulo 13, de verdad, es algo muy peligroso. Números 13. Números 13. Números capítulo 13. ¿Ya lo tienen ahí? Brínquese todas las personas. Versículo 16. Números 13, 16. Va a tener buena tarea para esta semana. Versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre, ¿cómo? Ya se dio cuenta de que no todo el tiempo se llamaba Josué. ¿Cómo se llamaba antes? Oseas. Ay, Padre Santo. Oseas se llamaba Josué. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo: subid de aquí al Negueb y subid al monte y observar la tierra como es. Fíjense bien, nada más. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras ¿qué? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamad. Y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón,
Y allí estaba Ahimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por un racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Volvieron de reconocer la tierra, al fin de ¿qué? 40 días. ¿Cuántos? ¿Cuántos días? Para que se contagiaran. 40 días para que ¿qué? Se contagiara. Una persona puede perder un buen hábito en 40 días. ¿Sí lo está escuchando? Porque es que cuando tú te fuiste de aquí, tendías tu cama, eras limpiecito. No manches, ahora vienes hasta con los tenis más apestosos. ¿Qué te pasó? ¿Quién lo contagió en 40 días? ¿De verdad? Nuestro pastor fue un militar. Fue un militar. Cuando yo me fui a Ciudad Juárez, ¿sí? Él nos dijo, les voy a enseñar nada más cómo se hace una cama de un militar. No teníamos cama, ¿verdad? Pero él decía, los zapatos son tu cabecera. ¿Traes sábanas? Sí. ¿Traes cobijas? Sí. Dobla tu cobija en 3 partes. Y con la sábana te tapas. Y si así uno puede sobrevivir. Al otro día sacudan bien las cosas y dóblelas. Y déjenlas formaditas. De ahí yo aprendí a doblar mis cosas. Los domingos, ¿por qué tienes tus zapatos así? Hay quienes ni quieren pagar 40 pesos para que les boleen los zapatos. Malos hábitos, malos hábitos. Chavos que se van a la escuela con toda la baba. Parece que sacaron la cabeza de la combi y el aire les pegó. En serio, no es broma, Hay gente que se sube al metro y de verdad aguanta uno porque tiene que aguantarse, no hay de otra. Pero nada más en cuanto suben las manos al tubo, la mitad del vagón se desmayó. Digo, yo los veo que se desmayaron porque van medio dormidos. Malos hábitos. Aquí hay algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Moisés le manda a 12 personas a reconocer la tierra y les dice antes de que se vayan, miren, ustedes son valerosos, son fuertes, vayan, reconozcan la tierra, esfuércense, échenle ganas. ¿Sabe cómo regresar? Después de 40 días, ¿sabe cómo regresar? Vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 26. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, si es verdad, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades más grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, cuando empezó a escuchar esto, Caleb, antes de que continuaran con más, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que ¿qué? Que nosotros.
por esta causa se quedan 40 años en el desierto. Algo que nada más vieron 40 días. Hay gente que el enemigo lo quiere tener cautivo así, en esa forma, mis hermanos. ¿Y sabes por qué? El único, diga conmigo, el único que nos puede sacar es Dios. Abra su Biblia, por favor. Con eso voy a ir terminando. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo clave va a ser el 23. Pero vamos a leer desde el versículo 17 al 24. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora, ¿puede una persona salir de toda esta situación? Sí, mi hermano. La palabra de Dios es poderosa. Vayan subiendo los del grupo de alabanza. Ahora sí, es en serio, les cumplo. Ok, versículo 17, ¿ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor así, dice: esto pues digo y requiero. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros, ¿qué? Gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿En qué andan? En la vanidad de su mente. ¿Ok? Versículo 18, ponga atención, dice: teniendo, ¿qué cosa? A ver, ponga atención. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, la mente está tan cautiva en que debe esto, en que el novio la quiere dejar y todo. Empieza a haber se entenebrece, perdón, la mente. Dice, esto es ajenos de la vida de Dios. ¿Ajenos de qué vida? De la que quiere Dios que tengas. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? Impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién. 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en quién. ¿Que está en quién? En Jesús. 22 al 24, vamos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Te va a llevar tiempo? Sí, pero despójate. Te paras a las 12 del día, mañana procura levantarte a las 7 de la mañana. Así se empieza uno a despojar de esos malos hábitos. Eres muy bueno para decir tanta mentira, empieza a hablar con la verdad. Cuando lleguen y toque el abonero, diles que ahorita salgo. Ya no les digas, diles que no estoy. Empieza a practicar la verdad. Eso es despojarse. ¿Te gusta agarrar lo ajeno, robar? Ahora ve, y si algo agarraste ayer, va y devuélvelo. Empieza a despojarte. Despojaos, ¿qué dice? Del viejo hombre. ¿Cómo está? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. 24, terminamos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. La verdad te hace libre. ¿Qué te hace libre? La verdad. La verdad, mi hermano, es la que te hace libre. ¿Sí se puede? Claro que sí. El domingo vamos a ver otra historia muy interesante, mi hermano. Muy interesante.
de cómo un hombre tenía un futuro muy prometedor, muy prometedor. Y nada más le dijeron: qué bonitas trenzas tienes, no, don José, debajo de esa cabellera. Mire, la mujer se lo dormía en las piernas, de tan menso que estaba. Se dejó engañar. ¿Sabe qué es lo primero que le sacan? Los ojos. Después de perder lo que Dios le da, le sacan los ojos. Pero eso lo vamos a ver el domingo. Y si no viene, se la pierde. Y si están lejos, véanla en la transmisión. Pero yo quiero decirte algo, mi hermano. ¿Sí se puede? Sí, lo acabamos de leer. Renuévate. Renuévate. ¿Tienes malos vicios? Dile: Señor, hazme ver cuáles son mis malos vicios que tengo. Pero quiero leer que a través de tu palabra tú saques esto de mi vida. ¿Sabe por qué? El libro de Deuteronomio está escrito para la generación que va a entrar a la tierra prometida. Pero ¿sabe quién se encarga de preparar a esa generación? Dos personas: Josué y Caleb. Josué y Caleb. Dos personas con una mentalidad de conquista, con una mentalidad de avance, con una mentalidad que no le tiene miedo a nada. Dos personas que en un momento dado le dicen: y todo lo que pise la planta de tu pie para vosotros será. Un hombre como Caleb que dice: tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza de hace 45 años. Y sé entrar y sé salir, porque Dios me va a respaldar. Y todo lo que me prometió Moisés va a ser de nosotros. Ese es Caleb. Una mentalidad diferente. No se dejó contagiar por su generación. Hoy hay muchos jóvenes tan contagiados que dicen: mira, puedes disfrutar la vida como te plazca. Que no se deje engañar. El enemigo los quiere ver muertos, muchachos. Pero hay un Dios que nos puede renovar la mente, y es el poder de su Espíritu Santo. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde, mi hermano, y quiero que ministremos con este canto tanto al Señor como a nosotros mismos. Que le digamos en esta tarde al Señor: aquí estamos en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte. Un adorador puede provocar que Dios se empiece a manifestar en su vida y le dé los deseos de su corazón, y empiece a tener algo que empiece a ser vital en su vida. Dios lo coloca a ese adorador en el lugar seguro, en el lugar en donde puede encontrar esa presencia que se perdió y empezar a renovar su mente. ¿Habrá alguien aquí que en esta tarde sepa qué es adorar, qué es tocar el corazón del Padre? Pero que hoy en esta tarde reconozca que tiene que renovarse, que tiene que dejar que el Señor empiece a hacer algo en su vida, a no estar practicando lo que dice el mundo, sino practica la palabra de Dios. No cantarás bien, pero a Él le agrada. Él se goza en tu adoración. Él disfruta cada momento que tú le dices: aquí estamos. ¿Lo puede decir en esta tarde? Aquí estoy. Vamos a cantarlo. En tu santo